Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para un poco de chisme turco, porque hoy tenemos un tema que está que arde: Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están preparados para el drama? Porque yo sí. Y es que, amigos, el título lo dice todo: Kerem Bürsin está, aparentemente, reconquistando a Hande Erçel. Nuevos pasos que impactan. Madre mía, qué emoción. Si eres fan de las series turcas y en particular de Love is in the Air, seguro que sabes de qué estamos hablando. Si no, no te preocupes, porque aquí te lo explico todo. Para aquellos que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y protagonizaron juntos la serie que mencioné antes, Love is in the Air. La serie, que fue un éxito rotundo en todo el mundo, los convirtió en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. No solo en la ficción, sino también en la vida real, ya que mantuvieron una relación durante un tiempo. Pero como suele pasar, el cuento de hadas no duró para siempre. La pareja, por motivos que no vamos a juzgar aquí, decidió tomar caminos separados. Esto obviamente rompió el corazón de muchos fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Y es aquí donde la historia se pone realmente interesante, porque, sorpresa, al parecer, el amor podría estar en el aire de nuevo. ¿De qué estamos hablando? Pues de una serie de acontecimientos, señales, pistas, llámenlo como quieran, que apuntan a que Kerem está haciendo todo lo posible por recuperar el corazón de Hande. Y nosotros, los fans, estamos viviendo para esto. ¿Y cuáles son estos nuevos pasos que tanto impacto están causando? Pues vamos a desglosarlos punto por punto con lupa, para que no se nos escape ningún detalle. Prepárense para el análisis minucioso y para muchas emociones. Punto 1. El imperio de las redes sociales y los mensajes encriptados Empecemos por el terreno digital, el campo de batalla moderno para los romances y las reconciliaciones, las redes sociales. Instagram principalmente ha sido la ventana indiscreta por donde se han filtrado las primeras pistas de este posible reencuentro. Sabemos que tanto Kerem como Hande son muy activos en Instagram, y sus perfiles son seguidos por millones de fans y por, digamos, un ejército de cazadores de pistas. Es ahí donde los fans y los medios de comunicación se han dado cuenta de algunos detalles que nos hicieron saltar de la silla. Todo comenzó con un comentario sutil, un piropo discreto pero cargado de significado. Kerem, en una foto de Hande, dejó un comentario que para muchos no era una simple muestra de admiración. Era algo más, una señal, una chispa que encendió la mecha de la especulación. Quizás un emoji con ojitos de corazón, quizás un cumplido sobre su belleza, su trabajo. No importa el qué, sino el cómo, la intención detrás del comentario. ¿Y Hande cómo respondió a este gesto? Con una indirecta, por supuesto. No una respuesta directa, sino una publicación que podía interpretarse de múltiples maneras. Una foto que misteriosamente coincidía con algo que Kerem había hecho o dicho, un pie de foto con una frase enigmática. El juego del gato y el ratón, la danza de la seducción, la tensión que nos encanta y nos vuelve locos. Estas interacciones, aunque pequeñas, son muy significativas. En el mundo de las celebridades, cada like, cada comentario, cada publicación es analizada con lupa. Son pistas, fragmentos de un rompecabezas que los fans intentamos armar. Punto 2. Las entrevistas, el arte de la ambigüedad. Pasemos a otro frente, las entrevistas. Las entrevistas son un arma de doble filo. Los periodistas, siempre al acecho, no pierden oportunidad para preguntar sobre el tema del momento. Y por supuesto, a Kerem le han llovido preguntas sobre Hande. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque sus respuestas han sido, digamos, ambiguas pero en el buen sentido . No han sido evasivas ni secas ni intentando cambiar de tema a toda costa. No, no. En lugar de eso, Kerem ha optado por un tono más conciliador, más respetuoso, más abierto. Ha evitado hablar directamente de la relación, de si están juntos, sino si se están viendo, pero ha dejado claro que guarda un gran cariño y respeto por Hande. Ha reconocido su talento, su belleza, su valía como persona. Ha elogiado su trabajo, ha hablado de los buenos momentos que compartieron.
Y sobre todo ha mostrado una actitud muy diferente a la que tenía cuando se separaron. Recuerden, amigos, que cuando se acabó su relación, las entrevistas eran un campo minado. Cualquier pregunta sobre Ande era evadida o respondida con monosílabos. Ahora sus respuestas son mucho más, sinceras y cálidas. Esta actitud es clave. Demuestra que al menos hay un cambio. Que la animadversión, si es que la hubo, ha desaparecido. Que hay un respeto mutuo, una admiración y, quizás, solo quizás, algo más. *3, rumores, coincidencias y viajes, la magia del misterio *. Ahora, entremos en el terreno de los rumores. Los rumores son como el viento, a veces soplan fuerte, a veces son suaves, pero siempre nos traen historias. Y en este caso, los rumores sobre Kerem y Ande han estado por todas partes Hemos escuchado rumores de encuentros secretos, de citas discretas, de reencuentros casuales, en definitiva, de intentos de pasar tiempo juntos fuera del ojo público. ¿Son ciertos? No lo sabemos y probablemente nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la posibilidad está ahí, y eso es suficiente para que nuestra imaginación vuele. También han surgido rumores de coincidencias sospechosas en eventos públicos. ¿Se encontraron en la misma fiesta? ¿En la misma gala? ¿Se cruzaron por casualidad en un evento? A veces estas coincidencias pueden ser pura casualidad. Pero cuando se repiten, cuando se acumulan, empezamos a pensar que algo más está pasando. Y no podemos olvidar los rumores de viajes a los mismos lugares. ¿Coincidieron en un viaje a algún lugar exótico? ¿Visitaron la misma ciudad con poca diferencia de tiempo? Estas coincidencias, aunque pueden ser producto del azar, alimentan la esperanza de los fans. Es importante recordar que los rumores son solo eso, rumores. Pero cuando los sumas a todo lo anterior, cuando los combinas con los mensajes en redes sociales, las entrevistas ambiguas, empiezas a sentir que algo está pasando. Que hay algo en el aire. Que la historia no ha terminado y que quizás, solo quizás, estemos a punto de presenciar un nuevo capítulo. *4, amigos y círculo cercano, el testimonio silencioso *. ¿Quiénes son las personas que mejor conocen a Kerem y Ande? Sus amigos, su familia, su círculo cercano. Ellos que comparten sus vidas, sus alegrías y sus penas, son a menudo los que mejor saben lo que está pasando en sus corazones. Y sus reacciones pueden ser muy reveladoras. Muchas veces, los amigos y la familia de una persona son clave para saber qué está pasando en su vida personal. Y al parecer, algunos amigos de Kerem y Ande han dado indicios de que la pareja podría estar acercándose de nuevo. ¿Cómo? A través de indirectas, de comentarios en redes sociales, de fotos compartidas que insinúan algo más que amistad. Puede ser un like en una foto de Kerem, un comentario en una publicación de Ande, una foto que los incluye a ambos, aunque sea de manera indirecta. Pequeños gestos que para los fans son grandes señales. Estos gestos son importantes porque nos dan una pista de lo que piensan las personas que están cerca de Kerem y Ande. Si sus amigos están apoyando esta posible reconciliación, si están celebrando esta cercanía, es una buena señal. Significa que probablemente ellos también ven algo especial entre ellos. *5, el contexto, madurez, presión y nuevas perspectivas *. No podemos analizar esta posible reconciliación sin tener en cuenta el contexto en el que se da. Ambos, Kerem y Ande, están en un buen momento profesional. Han cosechado éxitos, han trabajado duro y han demostrado su valía. Pero también han tenido que lidiar con la presión mediática, con los rumores sobre sus vidas personales, con el escrutinio constante de los medios y los fans. Quizás después de un tiempo han aprendido a valorar lo que tenían. A valorar su relación, su conexión, su amor. Quizás han aprendido a priorizar la felicidad personal por encima de todo. A dejar de lado las presiones externas, los juicios ajenos, y a concentrarse en lo que realmente importa. O simplemente quizás han madurado. Han crecido como personas. Han aprendido a comunicarse mejor, a comprenderse mejor, a perdonarse y a darse una segunda oportunidad. El contexto es importante porque nos ayuda a entender por qué podrían querer volver a estar juntos. Nos da una explicación de por qué podrían estar dispuestos a arriesgarse, a intentarlo de nuevo.
Porque al final el amor, la felicidad y la compañía son lo más importante. Punto 6. La química, la chispa que nunca se apagó. Y por último, pero no por ello menos importante, hablemos de la química. La química entre Kerem y Ande en Love is in the Air era innegable. Era chispa, era complicidad, era magia. Era algo que traspasaba la pantalla, que llegaba a nuestros corazones, que nos hacía soñar. Era una conexión especial, una atracción palpable, una conexión que nos tenía a todos enganchados a la serie. Y aunque no podemos saber si esa química sigue intacta, los fans tienen la esperanza de que sí. La esperanza es lo último que se pierde. Porque, seamos sinceros, la química es algo que no se puede fingir. Es algo que surge de forma natural, espontánea, inexplicable. Y si esa chispa sigue viva, si esa conexión sigue presente, la posibilidad de una reconciliación es mucho mayor. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente romántica. Porque ¿quién no cree en el poder del amor, en las segundas oportunidades? En la magia de las conexiones que nunca se apagan? En resumen, ¿qué tenemos realmente? Así que en resumen, ¿qué tenemos? Mensajes en redes sociales comentarios, likes, publicaciones enigmáticas que alimentan la especulación. Entrevistas ambiguas respuestas cautelosas pero cariñosas que sugieren un cambio de actitud. Rumores de encuentros, coincidencias y viajes pistas que nos hacen soñar con un reencuentro. La reacción de sus amigos apoyo, indirectas y comentarios que sugieren una posible reconciliación. El contexto madurez, nuevas perspectivas y la búsqueda de la felicidad personal. La química la chispa innegable que unió a Kerem y Ande en Love is in the Air. ¿Es esto suficiente para decir que Kerem está reconquistando a Ande? Pues, quizás no. Pero sí que podemos afirmar que hay señales, pistas, y que la situación es como mínimo interesante. La importancia de la especulación y la magia del drama romántico Es importante recordar que todo esto es especulación. No tenemos pruebas concretas de que estén juntos, o de que estén intentando volver. Pero como fans, es natural que nos hagamos ilusiones y que nos pongamos a teorizar. Nos encanta. Es parte de la diversión. Es parte de la magia de ser fan de las series turcas, de seguir la vida de las celebridades. Es parte de la emoción de un buen drama romántico. Porque, ¿a quién no le gusta un buen drama romántico? ¿A quién no le gusta soñar con finales felices, con reencuentros inesperados, con el triunfo del amor? Así que, amigos, mantengámonos atentos. Sigamos las redes sociales, sigamos a los medios turcos, y no nos perdamos ni un detalle. Porque quién sabe, quizás pronto tengamos noticias oficiales sobre esta posible reconciliación. Quizás el cuento de hadas turco aún no haya terminado. Un llamado a la comunidad y un agradecimiento final Y ahora antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya parecido interesante, y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande podrían estar juntos de nuevo? ¿Qué opinan de las señales que hemos analizado? ¿Cuál es su mayor esperanza con esta posible reconciliación? ¿Y qué creen que haría falta para que vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Me encanta saber sus teorías y opiniones, así que no duden en escribir. Y por favor, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas, chismes de famosos y todo lo que les interese. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada, porque el chisme turco no se detiene. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta pronto, amigos.